Muy buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de miércoles. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Para dar un informe breve de cómo estamos acá en Árbol Plantado, por los que nos han preguntado de otros países u otras ciudades, acá estamos todos bien, gracias a Dios. Ya se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional, entramos en la fase 2, ya estábamos todos preparados. Nuestro periodo de cuarentena termina el 30 de abril, así que no queda más que obedecer y esperar. Aún se supone que está todo bajo control en nuestro país y las semanas que vienen son críticas, así que bueno, nosotros como cristianos tenemos la obligación de someternos a las autoridades, así que demos un buen testimonio. Guardémonos en nuestra casa, quedémonos encerraditos, no por temor exclusivamente, sino principalmente por obediencia y por amor al prójimo. Entonces, nos toca obedecer. Tengo entendido que todas las actividades no esenciales van a ser suspendidas. No sé si algunos ya están trabajando desde su casa. Espero que nadie haya perdido su trabajo. Creo que todavía hay cierto tiempo en lo que podemos, tanto empresas como negocios, manejar la situación. Esperemos en Dios que todo siga bajo control. Y bueno, nosotros continuamos con nuestro estudio. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 16, versículo 23. Éxodo 16, 23 dice: esto es lo que el Señor ha ordenado. Y les contestó: mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Entonces, bueno, la semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 16, ¿verdad? Llegamos hasta el versículo 18. La meta de hoy es acabar con este capítulo y habíamos seccionado el capítulo 16 porque hablaba sobre el maná o pan del cielo y el día de reposo. Entonces nos enfocamos a hablar la semana pasada del maná, aunque les dije que les iba a traer imágenes de lo que algunos piensan que es el maná, y eso lo vamos a ver hasta el versículo 31, cuando se nos da una descripción un poco más detallada de lo que es el maná. Por lo pronto vamos a recordar brevemente lo que vimos, porque la semana pasada vimos que Dios, ante la murmuración de los israelitas, estando en el desierto de Sinaí, decían que comían mejor en Egipto, ¿verdad? Y que no había sido una buena idea llegar ahí, que estaban mejor allá. Y Dios, en respuesta a su murmuración, pues les dio a comer carne y les dio a comer pan, en ese orden. Primero carne y luego pan. Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que llueva pan del cielo, ¿verdad? Y lo estuvimos estudiando con detalle. Y ese mismo día que se murmuraron, antes del anochecer, Dios envió codornices para que todos pudieran cazarlas y comerlas. Y en la mañana siguiente, muy temprano, Dios les dio el pan del cielo. Vamos a recordar lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo 16, versículo 4 y 5. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Cuando dice en el día sexto recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado, la Reina Valera 60 dice así: mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y esta es una traducción más literal, lo que dice la Reina Valera 60. Fíjate, la NBI dice recogerán doble porción, lo que parece indicar que era una acción de los israelitas el que iban a recoger lo doble de lo que recogían normalmente. Pero la Reina Valera 60, que traduce más literalmente, según el original, dice: en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y aquí la acción es distinta, ¿verdad? La NBI habla del verbo recoger, o sea, vas a recoger el doble. Pero más apegado al original, como lo pone la Reina Valera 60, dice que vas a prepararte para guardar el doble. Entonces, según la Reina Valera 60, tú no vas a recoger el doble, sino que te vas a preparar para guardar el doble. Y esto indicaría que, número 1, el día séptimo es especial y el sexto iban a tener una doble porción. Y aquí hay dos posibilidades.
que el hecho de que se diga que iban a prepararse para guardar el doble puede implicar que ibas a recoger el doble de lo que recoges, o, como dice el comentario de Ellicott, dice, algunos suponen que esto es una orden, reunirán el doble, pero es más natural tomarlo como un anuncio de un hecho. Encontrarán que lo que han reunido resulta ser el doble. Parece ser que se duplicaría milagrosamente la cantidad que normalmente recogen. Entonces, obviamente el tema pasado no entré en estos temas porque lo quería ver el día de hoy para ver lo del reposo, ¿verdad? Porque si el sexto día, como dice el comentario de Helicos, el sexto día, los israelitas iban a recoger lo que recogen cada día, normal, la provisión diaria. Pero, según esta interpretación, Dios haría que esa provisión de un día se multiplique para 2 días. Explicaría por qué dice, prepárense para guardar el doble. O sea, que era un acto sobrenatural. Recogían el pan del cielo, que vamos a ver que le nombran maná, recogían pan del cielo como normalmente lo recogían, y Dios haría que sobrenaturalmente la porción de un día que recogieron se convierta en doble porción. Esa es una postura, una posibilidad según el original. La otra es que los israelitas conscientemente recojan el doble, ¿verdad? Ahí pues escoge la que más te gusta, ¿verdad? Hay posibilidad de que las dos sean verdaderas. El punto es que, dado que tú lo recogieras o que se multiplicara al doble de forma milagrosa, eso indicaba que el día séptimo era normal, pero hasta aquí no se especifica por qué, ¿verdad? Luego veamos lo que sucedió al día siguiente que murmuraron, es decir, la primera vez que encontraron el maná. Éxodo 16, versículo 14 al 18. Dice, al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Y eso es lo que vimos la última semana, ¿verdad? Entonces vamos a continuar a partir de ahí. Primero, dejamos en claro que la primera información que se da sobre el séptimo día tiene que ver con que es un día especial. Y como es un día especial, un día anterior deben recoger el doble o Dios lo multiplicaría el doble. Es decir, por alguna razón que aún no se nos explica, el séptimo no tendrían que recogerlo, ¿verdad? Luego dice el versículo 19, Éxodo 16, 19. Entonces Moisés les dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Nadie debe guardar nada para el día siguiente. Esa no es una instrucción registrada de parte de Dios, pero es algo que se deduce con facilidad. Por ejemplo, si regresamos a Éxodo 16, 4, la parte que dice, el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Si tienes que salir todos los días a recoger una ración diaria, por consecuencia, puedes deducir que no puedes guardar para el día siguiente. ¿Y por qué mejor no recojo hoy para 2 días y así no salgo mañana, sino hasta pasado mañana? No, Dios quiere que salgas cada día y bien temprano. Mira, la familia que se durmiera esta tarde se quedaba sin comer ese día, ¿verdad? Porque tenías que ir muy temprano, porque ahorita vamos a ver que si no salías temprano, se derretía. Entonces, el pueblo debería salir todos los días a recoger su ración diaria. Dios les está diciendo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Y luego dice, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y ahí está la prueba. Tienes que confiar en Dios, en que para el día siguiente va a haber suficiente para que comas. No puedes tratar de provisionarte para días futuros. Tiene que ser cada día solamente lo que necesitas, ¿verdad? Luego vamos al versículo 20, Éxodo 16, 20, porque algunos no obedecieron. Dice, hubo algunos que no le hicieron caso a Moisés y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó contra ellos. Y la pregunta es, ¿por qué si la instrucción es muy simple? Cada día vas a salir a recoger tu porción diaria, ¿por qué algunos desobedecen? Parece muy extraño que desobedezcan, ¿verdad? Pero en realidad no es tan descabellado el desobedecer, sobre todo en la situación en la que se encontraba. Recuerda que están en el desierto, ¿verdad? No hay comida. Se estaban quejando porque
todo pintaba, todo indicaba que no iba a haber comida suficiente para tanta gente y para tantos animales. Entonces, imagínate, reciben un milagro, ¿verdad? Dios mandó codornices ese mismo día antes de que anochezca. Todos comieron carne muy a gusto, el día siguiente comieron maná, pero ambas cosas fueron un milagro, ¿verdad? Ahora, Dios está diciendo que lo único que va a continuar es el pan del cielo. No va a haber codornices todos los días. La porción que van a comer es la que van a recoger en la mañana y tiene que ver con el pan que cae del cielo. Es un milagro sobrenatural, ¿verdad? Ahorita vamos a considerar dos posturas con respecto al maná, pero lo vamos a ver un poco más adelante. El punto es que estás en una situación crítica, no tienes sustento, no hay nada alrededor que indique que mañana vaya a hacer Dios un milagro, así que suena muy sabio poder almacenar para 2 días, ¿no? Digo, ¿qué tal si Dios decidiera que mañana no hay maná? Bueno, pues si yo conseguí maná y guardo para mañana por si las dudas, o como decimos en México, por si las moscas, ¿qué tal si Dios decide que no nos va a dar mañana? Bueno, yo tengo un guardadito. ¿Qué de malo hay en tener un guardadito? Bueno, pues ese razonamiento hizo que Moisés se enojara con ellos. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo claramente, tienes que salir a recoger tu porción diaria. ¿Qué implica eso? Que Dios no va a fallar, que Dios te va a estar dando cada día. Y en el día sexto vas a recoger el doble o te va a dar el doble. Ahí hay un compromiso de parte de Dios y un compromiso tuyo, ¿verdad? Dios va a hacer que caiga el maná y tú tienes que ir a recogerlo. Ahí hablamos de sinergia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema de santidad? Dijimos, la santidad es una sinergia. Dios pone el querer como el hacer y nosotros el obedecer a Dios. Las dos cosas. Entonces, en el caso de ellos, dicen, bueno, yo quiero guardar un poco por si acaso Dios no nos da mañana. No, tú no puedes dudar de Dios, porque Dios ya ha dicho que te va a dar su provisión diaria. Si tú te atreves a dudar de Dios a pesar de que Él ha dicho, lo que va a hacer, pues entonces eso es falta de fe, y la falta de fe es pecado, ¿verdad? Entonces Moisés se enoja contra ellos por la forma en la que razonan. Sí, Moisés, tú me dices que Dios va a hacer eso, pero a mí no hay nada que me lo garantice. Así que más vale prevenir, y trataron de guardar. El problema es que se llena de gusanos, o sea, se echa a perder, y dice, comenzó a apestar. Entonces no deberían almacenar nada, deberían de confiar cada día en que Dios les iba a dar lo que necesitan. Ahora la pregunta es, ¿cómo aplicamos eso en nuestra vida, sobre todo en nuestros tiempos con el COVID-19? ¿Verdad? Algunos podrían decir, como he escuchado los argumentos de algunos, de que aquel cristiano que busca provisionarse o tratar de anticiparse a una situación de escasez, bueno, dice, es que te falta fe. Y no, yo no he visto a nadie que cite estos pasajes, ¿verdad? Pero sí he visto que algunos piensan que los cristianos que están tomando medidas lo hacen porque les falta fe. Digo, cuando nosotros decidimos suspender las reuniones, aún no era no era un comunicado oficial, o sea, no era una ley todavía que dejáramos de congregarnos. Yo expliqué en su momento que el municipio donde nos encontramos emitió una alerta, o sea, una emergencia, y pidió respetuosamente a las congregaciones cristianas y de cualquier tipo de religión que se abstuvieran de reunirse. Y yo expliqué que nosotros, atendiendo ese llamado y por la situación de alerta en nuestro municipio, la mejor forma de mostrar amor a nuestro prójimo con la situación en la que teníamos era dejar de reunirnos. Algunos piensan que eso es falta de fe. Ahora ya se dio un comunicado oficial que todas las iglesias deben de pedirle a sus miembros que se queden en sus casas. Bueno, nos adelantamos 1 o 2 semanas, ¿verdad? Como quiera lo hicimos tratando de acudir o atender y honrar el llamado que hizo nuestra autoridad. El punto es que tenemos que analizar la situación. O sea, si tú hoy buscas salir a comprar para toda la semana, ¿estás pecando como los israelitas pecaban cuando no le creían a Dios que les iba a dar para el día siguiente? Es bueno, si analizas nada más estos pasajes, podrías llegar a concluir que es falta de fe. Pero no puedes interpretar la Biblia nada más aislando pasajes, ¿verdad? Tienes que ver lo que la Biblia dice e interpretarlo a la luz de toda la Escritura. Y por ejemplo, vamos al caso de José el soñador. No lo voy a leer, ya lo estudiamos. ¿Qué pasó con José? Bueno, cuando fue convocado por Faraón porque le dijeron que él podía interpretar sueños, Dios le mostró a Faraón por medio de por medio de José. O sea, primero le mostró a José lo que iba a pasar por medio del don que le había dado de descifrar los sueños.
le mostró que vendrían 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez, ¿verdad? Y esos 7 años de escasez le están dando esa información por adelantado, ¿verdad? Va a haber 7 años en los que no va a haber nada. Es decir, Dios va a detener la provisión normal que le daba a toda aquella región. Así que tenían que anticiparse, y con la sabiduría que Dios le dio, dijo, vamos a almacenar durante los 7 años de abundancia para poder vivir de eso en la escasez. Ahora, ahí preguntaría yo, ¿es falta de fe que durante 7 años se haya puesto a almacenar para que en los 7 años de escasez tuviera suficiente? Dices, no, al contrario. Él está mostrando su fe porque fue Dios quien reveló que vendría 7 años de escasez después de 7 años de abundancia. Entonces, como dice un proverbio, el avisado ve venir el peligro y se quita para no sufrir daño. Bueno, ahí José manifiesta su confianza en Dios por medio de la revelación que Dios le dio. Ahora, en ese caso fue una revelación sobrenatural. Ahora, en nuestro caso, cualquiera de nosotros, porque es a nivel mundial, ¿verdad?, que está enfrentando la cuarentena por el COVID-19. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades? No salgas, a menos que sea indispensable. Ahora, como cristianos, tenemos que responder de forma correcta a esa instrucción. Entonces, si yo voy a la tienda el día de hoy y compro alimentos y lo que necesito para estar guardado en mi casa durante 7 días, ¿me falta fe? Es claro que no. Yo no estoy dudando que mañana Dios me pueda dar el sustento que necesito, no, pero yo estoy atendiendo una instrucción porque debo de obedecer a mis autoridades seculares y también porque debo mostrar amor a mi prójimo, porque quizás si a muchos de nosotros, que me voy a incluir, que estamos jóvenes y fuertes, quizás nos puede dar el coronavirus y no nos va a pasar nada más que los síntomas de una gripa o algo de calentura. Pero hay personas vulnerables, con problemas de salud o con edad avanzada, que pueden tener serios problemas. Así que nosotros tenemos la información, tenemos una instrucción de las autoridades que nos dice, no salgas. Por esa razón, tú te provisionas para evitar salir. No te provisionas por pánico, ¿verdad?, o por falta de confianza en Dios, sino que te provisionas para no estar expuesto ni tú ni exponer a nadie más a que sea contagiado por este virus. Entonces, no es falta de fe que los cristianos, en la situación en la que estamos, salgamos a provisionarnos durante varios días para evitar salir. Eso sí, no debes de ser presa del pánico, ¿verdad? Tenemos que confiar en Dios. Las autoridades han dicho, sobre todo en nuestra ciudad, no sé cómo está el resto del país, que se van a seguir proveyendo todos los bienes necesarios para que la vida sea dentro de lo que cabe normal, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con alimentación, con combustibles, con servicios médicos, con apoyos a personas vulnerables, y todo eso va a seguir en actividad y según he visto los reportes gubernamentales en cuanto al agua, servicios y todo eso, dicen estamos preparados, las provisiones y los recursos que se van a dar van a fluir con normalidad. Entonces, nosotros no tenemos por qué temer, pero sí debemos ser sabios y provisionarnos para obedecer a nuestras autoridades y para amar a nuestro prójimo. Entonces quería tocar este tema, porque al mencionar lo que los israelitas hacían, de querer provisionarse para un día más, y cómo están pecando, bueno, no vaya a ser que alguien se confunda, y ante la advertencia que nos dan las autoridades diga, no, pues yo no voy a obedecer, porque yo sí tengo fe, y yo voy a salir todos los días a comprarlo de mi día a día, porque tengo fe en Dios. No, eso sería pecado, porque estarías desobedeciendo una instrucción directa, y estarías faltando a mostrar el amor a tu prójimo, que también se nos demanda, ¿verdad? Entonces, bueno, continuamos con Éxodo, ¿verdad? Los israelitas comprendieron la mecánica de cómo debía de ser esto. Cada día tenían que levantarse temprano para ir a recoger la provisión diaria. Aparte no tenían de otra, porque si lo querían guardar para 2 días, se les echaba a perder. Entonces, dice Éxodo 16, 21 y 22, todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía en cuanto calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Ahora, esto está interesante, porque mira, dice, bueno, tuvieron que obedecer, ¿verdad? Todos los días muy temprano salían a recoger el maná. No podían guardarlo para el día siguiente porque se echaba a perder. Y si llegabas tarde, se derretía el maná y ya no comías en todo ese día. Nadie te podía compartir porque cada uno tomaba solamente lo que necesitaba su familia. Entonces no puedes decir, oye vecino, pues ahí te encargo, no, trae también para mi casa. No se puede porque tú nada más debías recoger lo que era para ti y para tu familia. Todos tenían la misma obligación de levantarse temprano
y de salir a recoger la provisión diaria. Yo me imagino que era algo que normalmente harían los hombres. Pero dice el versículo 22, pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 4 litros por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar de esto a Moisés. Aquí hay 2 posibilidades de la motivación de ir a informarle a Moisés. Porque si dice, recogieron el doble, ¿verdad? Es decir, 4 litros por persona. Así que fueron a informar a Moisés. No tenían por qué informarle nada, ¿no? Porque esa es la instrucción. El día sexto vas a recoger el doble. O sea, si la instrucción era, tú voluntariamente, conscientemente vas a recoger el doble de lo que normalmente consumes, pues entonces, ¿para qué van a avisarle a Moisés, verdad? Bueno, una opción es, van a avisarle a Moisés porque Moisés les dijo que el sexto iban a tener el doble o recogerían el doble, pero no les dijo por qué. Entonces puede ser que el ir a informarle a Moisés que ya tenían todos el doble era como preguntarle, ya tenemos el doble, ¿y para qué el doble? ¿O qué va a pasar mañana? Eso es una posibilidad. La otra es que ellos fueron y recogieron la porción diaria, o sea, lo de un día, y se dieron cuenta que se multiplicó el doble. Entonces fueron a informarle a Moisés, que también es posible. Entonces tenemos 2 alternativas. Fueron a informarle a Moisés que ya habían recogido el doble, o fueron a informarle a Moisés que al recoger la porción diaria se multiplicó al doble. Las 2 son posibles. Las 2 son una pregunta que fueron a hacerle a Moisés, ¿verdad? Porque dice Éxodo 16, 23 al 24. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Y si les contestó, significa que le fueron a preguntar, ¿verdad? Entonces, Moisés, ya tenemos lo doble, recogimos lo doble, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Para qué es esto? ¿Qué va a pasar mañana? ¿En qué consiste? Es una pregunta posible. La otra es, Moisés, todos fuimos a recoger nuestra porción diaria y resulta que todos traemos el doble. Bueno, Moisés les dice, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró, y no se pudrió ni se agusanó. Entonces aquí había algo sobrenatural, ¿verdad? Si era, por ejemplo, lunes, y tú guardabas maná para el martes, se echaba a perder. Pero si estabas tratando de poner la semana alineada con el Shabbat, si estabas en el día sexto, suponemos que fuera nuestro viernes, ¿verdad? Y guardabas para el siguiente día, para el sábado, no se echaba a perder. Ahí se demuestra que hay algo sobrenatural, ¿verdad? Lo sobrenatural es o que Dios hiciera que se echara a perder de inmediato, o que Dios hiciera que no se echara a perder después de 2 días. El punto es que le dice, mañana sábado es el día de reposo consagrado al Señor. Y es la primera vez que se menciona el día de reposo como algo consagrado al Señor. Es más, es la primera vez que se menciona un día de reposo para con los humanos. Porque ya se nos había dicho, vamos a Génesis 2, 1, 3, ya se nos había dicho que había un día de reposo, el 7º día. Pero ahí estaba hablando de lo que Dios había hecho. Dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar al 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Aquí la palabra descanso es reposo, Shabbat. Y se traduce como cesar, desistir o descansar. Pero en su momento analizamos que Dios no se cansa, ¿verdad? Y cuando Dios reposa, está haciéndole referencia a lo que un rey hace en su trono. Cuando un rey reposa en su trono es porque está gobernando y está dispuesto a juzgar y a cumplir con sus responsabilidades, ¿verdad? Cuando vemos que en la creación el 7º día es un día en el que Dios reposa, eso significa que Dios tiene control de toda la creación. Por eso no había maldad. Dios estaba controlando todo absolutamente y no había nada malo. Entonces, cuando yo te digo que aquí se habla del día de reposo por primera vez, obviamente no me refiero al 7º día en el que Dios reposó. Me refiero a la instrucción de que los israelitas, de hecho, es la primera instrucción a un ser humano de que debe cumplir con el reposo tal como Dios lo hizo. Obviamente nosotros seres humanos tenemos que hablar de algo físico que dejes de hacer. Dios no tiene cuerpo, entonces Dios no reposa en el mismo sentido que nosotros. Por eso entendemos que Dios gobierna sobre su creación cuando reposa. Nosotros sí no estamos gobernando sobre la creación, ¿verdad? A nosotros sí implica un cese.
un alto a nuestras actividades cotidianas. Entonces, Moisés les explica que ese día es especial y que por esa razón Dios le dio el doble en el día sexto. Éxodo 16, 25 al 26. Dice, cómanlo hoy sábado, les dijo Moisés, que es el día de reposo consagrado al Señor. Hoy no encontrarán nada en el campo. Deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. La instrucción es muy clara, ¿verdad? Lo que les quedó de ayer, día sexto, cómanselo hoy. Es el día de dejar de hacer. Es el día de descansar. Es el día de desistir el hacer lo que normalmente haces. Y dices más, si vas a buscar maná, no vas a encontrarlo. ¿Qué hicieron los israelitas? Pues algunos salieron a buscarlo. Éxodo 16, 27 al 30. Dice, algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Tomen en cuenta que yo, el Señor, les he dado el sábado. Por eso en el día sexto les doy pan para 2 días. El día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde estén. Fue así como los israelitas descansaron el día séptimo. Entonces Dios se molesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les está diciendo que el día sábado te vas a comer de lo que te sobró del día anterior, del día sexto. No va a haber nada y no debes salir a recoger. ¿Qué hacen los israelitas? Van a buscar recogerlo. Dices, ay. ¿Qué significa eso? No están confiando en Dios. No están confiando en Dios, ni en Moisés. Les da una instrucción clara, sencilla, directa y le desobedecen. De alguna manera dicen, no, es que yo tengo que conseguir también para comer hoy. No, ya te dio el doble. Y de hecho cuando dice, por eso en el día sexto les doy pan para 2 días, pareciera confirmar la teoría de que ellos recogieron solamente lo que correspondía a un día y Dios se lo multiplicó para 2 días, ¿verdad? Por eso dice Dios, les doy pan para 2 días. Parece ser. También puede aplicar, aunque les dio el doble de lo que normalmente le da para que cada quien agarrara el doble. Bueno, ahí escoge cuál te convence más. El punto dice, el día séptimo nadie debe salir, todos deben quedarse donde están. ¿Por qué? Porque es día de reposo. Dice, tomen en cuenta que yo, el Señor, versículo 29, les he dado el sábado. Allí la palabra es Shabbat. Les ha dado el reposo. Es algo que proviene de Dios. Y no debes de salir ese día, tienes que quedarte donde estás. O sea, quédate en tu casa. En el caso de ellos, pues en su tiendita de campaña, ¿verdad? Esa es la instrucción. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué Dios instituye esto? ¿Es simplemente algo religioso? ¿O de qué se trata, verdad? Porque pueden surgir preguntas, aunque lo vimos en el tema de fundamentos, nosotros los cristianos tenemos que apegarnos a esto. Bueno, aquí primero se demuestra que antes de la ley de Moisés ya se había especificado lo del día de reposo, ¿verdad? Y vimos que en Génesis ya Dios había santificado ese día, era un día especial, apartado de los demás, lo que significa ser santo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué razón Dios le pide a los israelitas, al pueblo que él escogió, por qué les pide que descansen cada 7 días? Como vimos, los que se levantaron a buscar alimento dicen, bueno, todos están dispuestos a seguir trabajando, ¿verdad? De hecho, vamos a ver que el problema con el reposo es que no lo quieren obedecer. Y vamos a ver que en la historia de Israel muchas veces se metieron en problemas por no guardar el día de reposo. Pero entonces, tratemos de pensar, ¿por qué Dios establece un día de reposo como una ley? Los está, en cierta manera, forzando a hacerlo. Solamente el día sexto puedes almacenar para el día siguiente y si por alguna razón quieres buscar en el día séptimo, no va a haber. Así como si en un día entre semana normal quieres almacenar para el día siguiente, Dios hacía que se echara a perder. Bueno, en el caso del sábado, el que quiera salir a buscar no va a encontrar, porque Dios no va a darlo ese día. Tienes que usar lo que te había quedado. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Hay algún beneficio en tener el día de reposo? ¿Hay algún beneficio en que descansen o cesen del trabajo en un día en particular? Sí, quisiera mencionarte al menos 5 cosas que puedes deducir de lo que es un día de reposo en la vida de los israelitas y pues de cualquier ser humano, incluyendo nuestros días. Número 1, considerando la situación de los israelitas. Habían nacido esclavos, toda esa generación fue esclavo desde que nacieron, ¿verdad?
Y ya habíamos visto que los esclavos, sobre todo ellos en particular, eran sometidos a duras cargas. Y no había días de descanso, no existían los días de descanso. Un esclavo trabajaba todos los días de su vida hasta que se moría. Ahora entonces, al establecer un día, es decir, de cada 7 días, uno descansas. El día 7º es para Dios. Y en ese día no vas a hacer lo que haces el resto de los días. O sea, no vas a trabajar. ¿Qué significa eso para un esclavo? Número 1, bueno, está elevando el valor del ser humano. ¿Por qué? Porque los esclavos eran considerados como bestias de carga. Tanto a bestias como a esclavos los ponen a trabajar todos los días. Cuando Dios le dice, no, ustedes que estuvieron siempre en esclavitud y que trabajaron todos los días de su vida, no, ustedes ahora van a tener un día de descanso. Y eso los pone por encima de cualquier otra persona que estaba en situación de esclavitud. Les está agregando valor o está elevando su valor. Es diciendo, ustedes no son esclavos ya. La intención es que ustedes sean hombres libres, ¿verdad? No viven para trabajar, trabajan para vivir. Así que eleva el valor del ser humano al quitarle al quitarle 1 de cada 7 días la carga que tienen que hacer. Obviamente tienes que trabajar para vivir, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, el que no trabaje, que no coma. Entonces, se entiende que en 6 días tienes que hacer todo lo que se requiere, pero Dios va a hacer que en el día 6º tengas provisión para el día en el que no vas a hacer lo que normalmente haces, para el día en el que no vas a trabajar, para el día en el que te vas a quedar en tu casa. Entonces, la situación o la cultura de esclavitud con la que han crecido toda su vida desde que nacieron, Dios la está cambiando y les dice, ustedes valen más que simplemente el valor que dan como bestias de carga. Los está separando de las bestias de carga. En pocas palabras, les está elevando su valor como seres humanos. Número 2, el día de reposo debía recordarles que ellos deben de vivir como seres o como personas libres. Lo primero es aumentar el valor, lo siguiente es recordarles, los días de esclavitud quedaron atrás, ¿verdad? Los esclavos nunca descansaban, o sea, no tenían un día de descanso, y el dueño de esclavos no tenía ninguna obligación de darles un día de descanso. Al hacer Dios obligatorio el día de descanso, les está dando un recordatorio constante, tú ya no eres un esclavo. Dios te liberó. Ahora, el objetivo, el propósito es que tú seas libre. No puedes seguir llevando la vida que llevabas. Porque aún en la actualidad muchos son esclavos de su trabajo o esclavos del dinero. O sea, esclavos del trabajo es cuando están en un puesto de trabajo donde se les demanda trabajar todos los días. Y bueno, se entiende que en algunas situaciones críticas la única forma de sobrevivir es trabajar todos los días. Ahí no estás pecando porque eso es lo que requieres para sobrevivir. Pero quizás en nuestra cultura la gran mayoría no necesita trabajar los 7 días para sobrevivir. Muchos trabajan 7 días simplemente porque quieren sacar más dinero o porque quieren quedar bien con el jefe, ¿verdad? Entonces, el que trabaja 7 días y no tiene un día de descanso es un esclavo, igual que en aquellos tiempos, ¿verdad? Aún si tú eres millonario y trabajas los 7 días, pues eres un esclavo rico, ¿verdad? Pero eres esclavo. Ya sea que tu motivación sea el trabajo en sí, hay personas que siempre están trabajando, aunque supuestamente hay o el sábado o el domingo descansan, muchas veces desde su casa siguen trabajando. O, entre comillas, están avanzándole al trabajo. O sea, siguen esclavizados ahí, a una computadora o un escritorio, donde a pesar de que deberían estar descansando, siguen haciendo actividades para su empresa. Eso es esclavitud, así simplemente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios establece el día de reposo, les da un recordatorio constante. Tú no tienes por qué vivir como esclavo porque Dios te liberó. 3. Con el día de reposo, Dios puso al mismo nivel a todos los seres humanos. No se especifica todavía, pero en la ley de Moisés vamos a ver que Dios ordena que todos deben guardar el día de reposo en Israel, incluyendo los esclavos, incluyendo el extranjero que habita con ellos. Todos tenían que guardar el día de reposo. Entonces, fíjate, el esclavo en aquel entonces es una persona de un nivel muy bajo y el dueño de esclavos pues es un nivel alto. Dios no está diciendo que los dueños de esclavos pueden descansar un día. Está diciendo que todos por igual tienen que descansar un día. Entonces, a pesar de que en el estatus social un dueño de esclavos está por encima de un esclavo, Dios está poniendo esta perspectiva. Ok, aunque estás trabajando como esclavo,
tú también vas a descansar un día, de manera que estás al mismo nivel que cualquier dueño de esclavos. ¿Sí me explico? Está elevando la dignidad del esclavo al mismo nivel que el dueño. Todos van a descansar un día, de manera que todos deben de comprender. No, si yo tuviese esclavos en aquel tiempo, yo me sentiría mayor, ¿verdad? De mayor estatus, de mayor valor social, me sentiría una mejor persona que un esclavo, comparado con un esclavo. Lo que Dios dice es que todos son iguales, todos son creación de Dios, así que todos van a descansar un día. Quizás ese esclavo está trabajando para ti, eres dueño de ese esclavo, ok, pero como quiera vas a respetar la regla. Dios ordena que todos los hombres reposen un día, de manera que nadie puede deducir, como se dedujo lamentablemente hace muchos años, cuando estaba estos periodos de la esclavitud, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que un dueño de esclavos podía decir que un esclavo no era una persona. Ese era el argumento de muchos que querían tener esclavos. Y algunos se atrevían a decir que eso lo podían deducir de la Escritura. La Escritura no abole, nunca emite algo que aboliera la esclavitud. Y vamos a ver que Dios permite la esclavitud. Pero la esclavitud en este contexto bíblico no es como lo sucedía en los tiempos modernos, ¿verdad? La esclavitud en aquel entonces vamos a ver que era una cuestión de trabajo para salvar la vida de una persona. Cuando alguien quedaba en ruina, él mismo se ofrecía como esclavo. Y aunque no era el caso de los israelitas, porque ellos estaban oprimidos, la esclavitud en Israel es muy distinta a la esclavitud que ellos vivieron en Egipto. Pero más adelante vamos a entrar en esos temas. El punto es que aquí Dios está diciendo, para mí todos los seres humanos son iguales. Tanto el esclavo como el dueño de esclavos, ambos son personas, ambos son creación de Dios, ambos descansan el día séptimo. Desde la perspectiva divina, ningún ser humano puede despreciar a otro como si tuviera menos valor, porque todos están sujetos a la misma ley, lo que nos hace a todos iguales. Así que el tercer punto es que Dios puso al mismo nivel a todos los seres humanos. Cuarto, el día de reposo también creaba y reforzaba los lazos familiares y los lazos de amistades. Porque imagínate, estás trabajando 6 días y estás muy ocupado, ¿verdad? Y de repente un día, que es el séptimo, te tienes que quedar en tu casa. ¿Con quién vas a convivir? Con tu familia, ¿verdad? Que resulta, las noticias dicen ahora que con esto de las cuarentenas del coronavirus han crecido o se han elevado los índices de violencia doméstica. Incluso algunos, no puedo validar la información no sé exactamente de qué fuente proviene, pero decían que el nivel de divorcios se iba a incrementar porque las personas están en su casa. Están encerradas consigo mismas, ¿verdad? Y son personas o familias que normalmente están ocupadas todo el día y están acostumbradas a verse un ratito, ¿verdad? Se ven cuando se levantan y se ven cuando se van a dormir. Y ya, prácticamente no conviven porque cada miembro de la familia tiene sus compromisos y sus responsabilidades. Bueno, ¿qué pasa ahora en la cuarentena? Todos están en la misma casa y no se soportan. Y dices, no puede ser. Bueno, ponle que en el mundo pase, pero eso no debe de pasar entre los cristianos. Mira, si tú tienes problemas de ese tipo, aviéntate el curso de matrimonios. O sea, todo lo que vimos en los fundamentos, todo sobre el matrimonio, estúdialo con detalle para que veas tus responsabilidades y hagas lo que te corresponde en estos días. Pero volviendo al tema de los israelitas, bueno, 1 de cada 7 días tenían que quedarse en su casa. ¿Con quién van a convivir? Con su familia. Es decir, ese tiempo del día de reposo era, en cierta manera, diseñado también para reforzar los lazos familiares, los matrimonios, incluso las amistades, ¿verdad? Porque podías tener a tus vecinos, en aquel entonces tus vecinos de carpa, y bueno, te puedes quedar ahí, pero pues puedes salirte a sentar y platicar cómo estás, vecino, cosa que no podrías hacer si trabajaras también ese día. Entonces fíjate el tiempo libre que Dios les está dando para que tengan relaciones interpersonales. Primero con su familia, después con sus amistades. Aunque no negamos que los esclavos tenían relaciones interpersonales, bueno, estás trabajando todos los días, jamás va a ser igual como si te quedaras todo un día en tu casa y toda tu familia se tiene que quedar ese día en la casa. Entonces van a convivir, van a poder estrechar lazos y fortalecerlos. Entonces, fíjate cómo les da tiempo también para que otro tipo de actividades empiecen a florecer. No se trata de estar siempre trabajando. Ahora podrían dedicarse a otra cosa. Podrían pensar en algo como un hobby, ¿verdad? ¿Qué te gustaría hacer?
Ahora, vamos a ver que no se trata simplemente de que tienes tiempo libre y ya, porque es un día consagrado al Señor. Pero precisamente porque está consagrado al Señor, no significa que no te puedes divertir, ¿verdad? El punto es que tienes que convivir con tu familia, puedes convivir con amistades, y lo estudiamos en el tema de fundamentos cuando vimos el día de reposo para los cristianos, ¿verdad? Porque también guardamos el día de reposo no en sábado, sino el ciclo de cada 7. Y no hacemos exactamente lo mismo que dice Éxodo ni la ley de Moisés, pero es un día consagrado al Señor. Entonces, en el cuarto punto les estaba comentando que es una forma en la que Dios establece, permite y da libertad para que las relaciones interpersonales florezcan. Y por último, el quinto, el día de reposo también le daba dignidad a los animales. ¿Por qué? Porque aunque aquí no está mencionado, vamos a ver más adelante de Deuteronomio que también la bestia debía descansar en el día sexto. También la tierra, ¿verdad? Pero estamos hablando de seres vivos, en el caso de las bestias. Las bestias, al igual que los esclavos, los ponían a trabajar todos los días. Y el día de reposo también iba a hacer que las bestias descansaran. Ahora, según encontré, en toda la historia de la humanidad, la primer ley que tiene que ver con un beneficio hacia los animales es esta, el día de reposo. Porque el día de reposo las bestias también cesaban de trabajar. Entonces, había también una forma de ver a tus bestias de carga que era diferente. Porque si Dios dice, los humanos van a descansar y por consecuencia las bestias también, como un mandato divino, cualquiera que quiera servirle a Dios va a tener que obedecerlo, ¿verdad? Entonces, él dejaría de trabajar y también dejaría o no dejaría que su bestia trabaje, la guardaría en el establo donde aplique. Entonces, lo que encontré es que cuando una persona se ve obligada a respetar un periodo de descanso a su bestia, la forma en la que esta persona ve su bestia también cambia, ¿verdad? Es decir, es mucho más probable que una persona que guardara el día de reposo tratara con menos crueldad a sus animales que cualquier otro. Más adelante voy a tratar de encontrar la evidencia histórica de la crueldad hacia los animales en aquel entonces y por qué el día de reposo, como un día en el que también las bestias descansaban, era algo totalmente diferente a lo que ellos tenían. Te obligaba, te forzaba a ver a tus animales de una manera distinta. Más adelante voy a entrar en este tipo de temas cuando vemos la ley de Moisés, pero por lo pronto, estos 5 puntos, los repito brevemente. Elevó el valor de los seres humanos, los separa de las bestias de carga, ¿verdad? Como en otras partes. 2, el día de reposo debería recordarle a los israelitas que ahora son hombres y mujeres libres. 3, Dios puso al mismo nivel a todos los seres humanos. La diferencia entre esclavo y dueño desaparece porque todos están en el mismo nivel, tienen el mismo valor ante Dios como personas y tenían que guardar el día de reposo. 4, el día de reposo fortalecía los lazos familiares y de amistades, ¿verdad? Y 5, el día de reposo también le daba dignidad a las bestias de carga porque les permitía descansar un día. Entonces, definitivamente hay muchos beneficios en guardar el día de reposo. Y es cierto que si trabajas 6 días en lugar de 7, pues bueno, quizás no ganes tanto dinero, quizás no acumules tanto poder, pero ¿de qué te sirve el dinero y el poder si te quedas solo, verdad? El punto es que si guardas el día de reposo, vas a tener muchísimos más beneficios. Tienes 6 días para trabajar y hacer lo que tú quieras, pero el día 7 es un día diferente. Convives con tu familia, con tus amistades cristianas. Es un día que consagras a Dios, que los cristianos lo usamos para venir a la iglesia como un día oficial, para servirnos unos a otros, para convivir unos con otros y sobre todo para venir a estudiar la palabra de Dios. Así que al momento en que Dios por medio de Moisés les enseña sobre el día de reposo, es un parteaguas, no nada más en la historia de los israelitas, sino en la historia de la humanidad, porque era algo totalmente radical. Luego, Éxodo 16:31, Moisés nos da una breve descripción del maná. Dice, y llamaron al pan maná, era blanco como la semilla de cilantro y dulce como las tortas con miel. Blanco como la semilla de cilantro. No encontré una referencia a las semillas de cilantro. ¿Quién sabe cuáles eran en aquel entonces? Dulce como las tortas de miel. Bueno, aquí vamos a ver estas 2 posturas que algunos toman con respecto al maná. Postura número 1, el maná era algo sobrenatural completamente. Es decir, no podías encontrar maná de forma natural. Era algo que Dios hizo y que Dios les
proveyó a los israelitas tanto el contenido, o sea, la materia con la que estaba hecha el maná, fue algo que Dios sobrenaturalmente hizo. No dudamos o no se duda que quizás haya usado elementos naturales que conocemos, pero la composición sería única de digamos, no habría ninguna otra sustancia o compuesto que sea igual al maná, porque Dios lo habría creado sobrenaturalmente. Esa es una postura. La otra postura es que era algo natural, que tú podías encontrar maná en cualquier lado, pero era sobrenatural la cantidad que Dios les daba. Entonces, primer postura, era algo totalmente sobrenatural. No existe maná más que el que Dios hizo. Segunda postura es, sí, el maná sí existe. Lo que fue sobrenatural es la cantidad de maná que les dio. Entonces, aquellos que creen que el maná es algo natural en cantidades sobrenaturales, pues han encontrado, o con las referencias históricas y con los comportamientos de esa zona, e incluso algunas tradiciones de la gente de aquellas regiones, bueno, han determinado que existen dos posibilidades. Una, que el maná sea una secreción que algunos insectos hacen en los árboles llamados tamariscos, y que esa secreción es como un líquido que es dulce, que con el frío se tiende a ser rígido, y con el amanecer, conforme calienta el sol, se derrite y se evapora. Entonces, los que creen que es este tipo de secreción dulce creada por los insectos, lo relacionan con esto. ¿Me pones, por favor, la primera imagen? Han encontrado este fenómeno en esas regiones, y eso es lo que han encontrado en distintas plantas, o en los tamariscos. Podemos ver en la imagen superior izquierda una hormiga que está como que mordiendo algo blancoso, ¿verdad? Que se supone que esa es la secreción del insecto, no de una hormiga, de otro insecto que con la temperatura fría se hace rígido. A mano derecha tenemos otras dos imágenes, superior derecha, una plantita verde y otra que tiene como espinas, ¿verdad?, con un fondo negro. Bueno, esas bolitas que están ahí sería lo que se le conoce como maná, que sería esta sustancia rígida por la temperatura fría. Luego, en la parte inferior izquierda, tenemos así como que una ramita con fondo negro y como una ampulita de color medio marrón, ¿verdad? Bueno, esa sería parte de esa secreción dulce de un insecto no totalmente rígida, ¿verdad? O sea, como que apenas en el proceso de hacerse rígida. Y te deja ver un poco más o menos el color que tenía antes de hacerse blancoso, como las imágenes de arriba. Y así en la parte inferior, central y derecha, pues tenemos otros ejemplos de cómo se vería. Entonces dicen, esto coincide con la descripción del maná porque se sabe que esa secreción es dulce. Bueno, alguien la probó, y de hecho dicen que las personas de allá, cuando andan en el desierto, confían en que van a encontrar este tipo de provisión cuando no tienen nada más que comer, y se considera que tiene valor nutrimental suficiente como para poder sostener a una persona durante cierto tiempo. Entonces, aquellos que piensan que es una secreción de un insecto, se refieren a esto. Luego, aquellos que piensan que es algo natural, pero no es una secreción de este tipo, piensan que es un hongo, una especie de hongo que crece bajo ciertas condiciones y que tiene las mismas características. Puede ser hasta cierto punto dulce y se puede deshacer con la temperatura. Me muestran la siguiente imagen, por favor. Y supuestamente estos son dos tipos de hongos que crecen en esa región que pudieran ser el maná que se menciona. Ahora, en la parte izquierda, no me parece que no concuerda con la descripción de que sea blanco como la semilla del cilantro, ¿verdad? Porque yo lo veo muy oscuro, pero se pueden ver ahí ciertas áreas como que quebradas del hongo y hace que se vea blanco lo que está en el interior, lo que podría encajar con la descripción. Y en la parte derecha, pues tienes algo como que más acumuladito, que tiene partes blancas, como que te deja ver que el interior es blanco, pero ahí está en un estado rígido. Y también en aquellas regiones se sabe o se le conoce como maná. De hecho, también la secreción dulce que vimos en la imagen anterior, algunos la reconocen como maná. Había una tercera opción, pero no encontré ninguna imagen. Y eso dicen que es una secreción también generada por insectos, pero que el viento tiende a llevárselo. Y cuando el viento frío lo separa del insecto, pues se solidifica y queda en el suelo.
Y si te levantas temprano en la mañana antes de que el sol caliente, lo puedes encontrar tendido sobre el suelo, que encajaría con la descripción que dicen que eran pequeñas hojuelas sobre el desierto, ¿verdad? Que con el sol se derretían. Entonces, bueno, ¿qué crees tú que haya sido? ¿Algo totalmente sobrenatural o hongos o secreciones dulces de insectos provistas en enormes cantidades de manera sobrenatural? Las dos son posibles. A mí me parece, y esa es mi opinión muy personal, por lo que vamos a leer a continuación, a mí me parece que era algo sobrenatural, no que fuese algo que cualquier persona encuentra, pero Dios lo multiplicó en grandes proporciones. Mira, vamos a Éxodo 16, 32 al 34, porque Dios da una orden específica de que se almacene algo de ese maná para que las generaciones futuras lo conozcan. Éxodo 16, 32 al 34. Dice, esto es lo que ha ordenado el Señor, dijo Moisés. Tomen unos 2 litros de maná y guárdenlos para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer en el desierto cuando los saqué de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná. Colócala después en la presencia del Señor a fin de conservarla para las generaciones futuras. Aarón puso el maná ante el arca del pacto para que fuera conservado como se lo ordenó el Señor a Moisés. Lo primero que hay que aclarar aquí es que estos datos de los versículos finales se refieren a un evento futuro que no corresponde con el momento del tiempo del maná, ¿verdad? Porque aquí Moisés está dejando registrado al lector dónde terminó guardada esa porción de maná, que fue en el arca del pacto, ¿verdad? Que se supone que ahí estaba la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná, ¿verdad? Entonces, ese último versículo, el 30 final del 33 y el 34 nos indica de a dónde fue a terminar el maná que Dios instruyó que se guardara. Pero precisamente el hecho de que Dios haya dicho, guarden un poco de eso para que las generaciones futuras puedan ver el pan que yo les di a comer, eso a mí me indica que tú no ibas a encontrar ese pan en el desierto de ninguna manera, ¿verdad? Porque si Dios dijera, miren, esto lo vamos a guardar para que ustedes vean qué les di de comer, o sea, bueno, sus hijos vean qué les di de comer, me parece que no tendría ningún sentido si tú puedes ir al desierto y encontrar maná, aunque en pocas cantidades. Dios hubiera dicho, bueno, pues simplemente échense de una vuelta al desierto y ahí van a encontrar el maná que yo les di, pero les di mucho. Eso es lo que no me convence, ¿verdad? No me parece que Dios haya decidido guardar el maná para que las futuras generaciones lo vean, si es algo que podías encontrar en la naturaleza. Esto me hace pensar a mí que el pan, su sustancia y su composición era algo sobrenatural. Quizás estaba usando elementos naturales que conocemos, pero la composición de cómo Dios armó las partículas y las moléculas para formar este pan, eso es lo que yo considero que era sobrenatural, y de ahí la necesidad de guardarlo para que las futuras generaciones lo vieran. Pero esa es mi opinión personal, ¿verdad? Entonces, el punto es que se guardó ahí una porción que terminó en el arca del pacto. Y después se perdió todo rastro del arca del pacto. Actualmente hay 2 organizaciones que aseguran tener el arca del pacto. No me acuerdo en qué países están, quizás después lo estudiamos con más detalle. El problema es que ninguno de los 2 te deja verla. Entonces te dicen, yo la tengo, la verdadera arca del pacto. Bueno, déjame verla, entrar a grabarla. No se puede. No, pues, ¿cómo te voy a creer? Y hay otros en otra parte del mundo que también aseguran que tienen el arca del pacto y que ellos la han resguardado durante milenios, pero no te dejan verla y a nadie la dejan verla. Entonces, pues no me parece muy convincente. Lo que sabemos es que el arca del pacto se perdió todo rastro de ella, no está mencionada. Después se nos dice que en una visión ven el arca allá arriba. Es probable que Dios se la haya llevado, no sé, pero créeme que le voy a preguntar a Moisés cuando lo vea, cuando todos resucitemos, cuando Cristo venga por nosotros, le voy a decir, a ver, ¿cómo está el maná o dónde quedó el arca para echarle un vistazo, verdad? No sé si hasta nos den chance de probarlo, estaría bien. El punto es que Dios se los dio a comer durante 40 años, dice Éxodo 16, 35, 36. Comieron los israelitas maná 40 años hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de residencia. La medida de 2 litros a la que llamaban gomer era la 10ª parte de la medida a la que llamaban efa. Bueno, era una referencia para que entendieras que tanto se había guardado, ¿verdad? En aquellos tiempos. A nosotros la NBI nos la tradujo como litros, que se supone que es una medida aproximada.
Entonces, 40 años comiendo maná todos los días, todos los días, todos los días. Vamos a ver que de repente comían carne y cosas así, pero maná era siempre. Pues bueno, no sé qué se sentirá comer algo dulce todos los días. Yo desde niño pues tenía cierta costumbre, ¿verdad?, de tomar malteadas o cereales con mucho azúcar, y lo podía hacer durante mucho tiempo, durante años, pero llegó el punto que me cansó, ¿verdad? ¿Qué se sentirá comer lo mismo, dulce, todos los días, durante 40 años? No sé. Si es algo sobrenatural, bueno, sobrenaturalmente Dios haría que nuestro cuerpo no tuviera problema con eso, ¿verdad? Que nos nutriera, porque ellos estaban bien nutridos por la comida que Dios les daba. Pero, ¿qué será comer tanto tiempo la misma comida? Pues ha de ser difícil, ¿verdad? Pero bueno, tenían lo suficiente para sobrevivir y era algo que los nutría como debían de ser nutridos. Así que deberían estar agradecidos. Y pues bueno, entonces, en cuanto al día de reposo, vemos cómo Dios está haciendo un parteaguas en la historia de la humanidad hasta nuestros tiempos. Es el primer registro de una ley de ese tipo que incluso protegía a los animales. Y vemos los beneficios que incluso hoy en día nosotros debemos estar experimentando. No nos podemos congregar físicamente, lamentablemente, hasta que todo esto pase. Pero espero que todos valoremos el beneficio que eso era, ¿verdad? Mira, verlo fríamente. Yo sé que hay muchas personas que se acostumbraron a que los domingos son el día del Señor y a veces ni ganas tenían de venir y algunos no venían porque no tenían ganas, ¿verdad? Se inventaban cualquier excusa. Bueno, nunca nos imaginábamos que llegaría el día en que no nos íbamos a poder congregar, ¿verdad? Así que cuando hablamos del día de reposo, y sobre todo en estos tiempos de que ahora siempre estás en tu casa, espero que a todos nos dé un claro entendimiento de lo que el día de reposo es. Porque cuando llegue el día de reposo, después de que terminemos estos días de cuarentena, imagínate que llega el día en que el gobierno dice se acabó el problema, ya pueden salir otra vez. ¿Cómo va a ser el primer domingo en que se reanuden las congregaciones físicas en AP? Pues yo me lo imagino como un día de inmensa felicidad. Pero sobre todo con un día de mucha conciencia de lo que es el día del Señor, ¿verdad? Porque quizás en otros tiempos, yo me acuerdo mucho, en pocos años de cristiano, llegué a decir, ya no quiero ir a la iglesia, yo quiero quedarme aquí en mi casa, ¿verdad? Pues para qué ir allá, voy a descansar unas semanas sin ir. Bueno, lo hacía en ignorancia, ¿verdad?, sin comprender lo que era. Pero después de esta cuarentena y estar guardado tanto tiempo en tu casa, cuando llegue el día del Señor, espero que a todos nos quede claro que el día del Señor no se trata de quedarte guardado en tu casa, ¿verdad? Claro que tienes que estar en tu casa conviviendo con tu familia, pero también se trata de convivir con los hermanos, de venir a servirlos, de poder vernos, interactuar, estrechar relaciones, fortalecer relaciones, poder servirnos unos a otros, ¿verdad? Creo que Dios nos va a hacer valorar esos días como no lo estábamos haciendo. Oíamos que en otros países, como en Siria, como en Egipto, los cristianos no podían reunirse. En China estaba prohibido, pero lo vimos como algo muy lejos. Espero que todos tomemos conciencia del enorme beneficio que es guardar el día del Señor y convivir con los hermanos y detenernos de las actividades que hacemos. Bueno, hasta aquí nos quedamos. Ya terminamos el capítulo 16. Si Dios lo permite, el próximo miércoles continuamos con el capítulo 17. Vamos a orar. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Nos has cuidado, Señor, todo este tiempo, aún en medio de la dificultad. Estamos bien, gracias a Dios. Te pedimos que nos ayudes. Si es que alguno de nosotros está en necesidad o está en escasez, que todos aquellos hermanos en Cristo que pueden y tienen para ayudarle, que nos acordemos de ellos, Señor. Que todos estos tiempos de dificultad nos ayuden a valorar todo lo que nos estabas dando, Señor, que se volvió invisible para nosotros. Tanta libertad que teníamos, no nada más de venir a congregarnos, sino de movernos a cualquier lado, de establecer planes como si tuviéramos el día siguiente asegurado. Espero, Señor, que esto nos enseñe, según tu voluntad, nos enseñe a valorar cada cosa que teníamos que ahora no podemos disfrutar. Enséñanos a valorar el día de reposo. Enséñanos a confiar en ti en cuanto a la provisión. Eso aprendemos en este capítulo 16, que tú proveerías, Señor, y que teníamos que hacer un alto en nuestras actividades y valorar. Es un día consagrado a ti, Señor, y consagrarlo a ti incluye el hacer buenas obras, el hacer lo que te agrada,
convivir con los nuestros, con nuestros hermanos en Cristo. Así que, Señor, creemos que estamos valorando mucho más lo que teníamos, pero sabemos que aún esto no termina. Enséñanos a valorar cada vez más para que cuando tengamos de nuevo nuestra libertad no hagamos un mal uso de ella, sino que la usemos para beneficio propio y de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por todas tus misericordias y por todas tus bondades. Amén. Muy bien. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, escríbela en Facebook o en YouTube y las personas que me acompañan el día de hoy me van a ayudar a estar al pendiente de las preguntas y comunicarlas para tratar de darle respuesta. ¿Hay alguna pregunta ya en este momento? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Dice, ¿qué les dirías a las iglesias que son del séptimo día y son de... Dice, o sea, ¿qué les dirías? Y la pregunta es, ¿son de sana doctrina? Ya que ellos guardan y creen en el Sabbat y se congregan en sábado. Mira, no he estudiado a profundidad la doctrina de los adventistas, pero el simple hecho de que se congreguen en sábado y no en domingo no los hace menos cristianos que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entendemos que el día en el que se reúnan es alguna diferencia secundaria, es doctrina de nivel secundario. Lo que entendemos en la Escritura es que debemos reposar 1 de cada 7 días. Y la intención de Dios es que guardemos ese ciclo. Entonces, aún entre nosotros en Árbol Plantado, hay personas que en su trabajo trabajan los domingos y no se pueden congregar con nosotros. Bueno, cuando podíamos, no se podían congregar con nosotros en domingo, pero descansaban el miércoles y el miércoles venían y se congregaban. Entonces, en Árbol Plantado teníamos 2 tipos de miembros, los que se congregan en domingo y los que se congregan en miércoles. Y ninguno de los dos está pecando. El que se congrega en domingo lo hace cada 7 días y el que se congrega en miércoles, que es cuando aquí teníamos reunión, lo hace cada 7 días. De manera que ambos están cumpliendo con guardar el ciclo de descansar 1 cada 7. Si los adventistas deciden que el día sábado van a descansar y ese es su ciclo de 1 de cada 7, yo no le veo ningún problema con eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no nos congregamos con los adventistas? Porque nosotros nos congregamos en domingo, pero no por eso vamos a decir que ellos no son cristianos, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de cosas respetamos mientras la persona cumpla con el ciclo de descansar 1 cada 7, no hay ningún problema. Ahora, si hay otro tipo de doctrina en los adventistas que contradice la Escritura o no está fundamentado en las cosas fundamentales de la Biblia, pues entonces es un problema. Pero en el día en que deciden reposar, no debería ser ningún conflicto. Simplemente nos congregamos en lugares diferentes y ya. Ok. Dice, ¿hasta qué periodo de la historia bíblica se le perdió el rastro al Arca del Pacto? Ay, no tengo el dato exactamente, ¿verdad? Pero sabemos que después, ya no me acuerdo en cuándo se menciona. No quiero decirte algo que tenga aquí en la punta de mi cerebro porque a lo mejor me equivoco. Dame chance de investigar bien dónde quedó el arca, la última referencia, y la contesto más adelante. Ok, dice, otra persona dice, el Arca del Pacto fue encontrada por Ron Wyatt en 1989 en Jerusalén. ¿Sabe algo de eso? Mira, muchas personas han asegurado haberla encontrado, ¿verdad? Pero hasta ahora no hay ninguna evidencia de que así sea. Casi todas esas historias, no recuerdo en particular la de este personaje, pero casi todas las que yo he leído no pudieron tomar fotos, o sale una foto muy borrosa, o la tuvo un tiempo y luego la extravió, o es un complot para que nadie sepa, pero nadie da evidencia contundente. Entonces, mientras nadie nos dé evidencia contundente, que nos digan, miren, aquí está, pueden fotografiarla, grabarla, hacerle las pruebas que quieran, no destructivas, ¿verdad?, para asegurarse de que esta es, hasta que ese momento llegue, entonces vamos a decir, ya encontraron el arca. Si alguien no puede dar ese tipo de evidencia, no hay por qué creerle. Ok. Es una pregunta, no sé si... creo que no está muy del tema, pero la voy a hacer. Sí. Dice, si estaríamos en tiempos de Noé, que está construyendo el arca, más aún no llueve, en tiempos de hoy, estas situaciones de pandemia y de economía, ¿qué tan cierto es que son los dolores de parto que nos habla la Biblia y que cada vez se van a hacer con mayor frecuencia? Bueno, Jesús dijo que oiréis de guerras y rumores de guerras y terremotos y cosas así, y dice, más aún no es el fin. De hecho, dice
Jesús que será como ladrón en la noche, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Me parece que eso descarta la idea de que todos estemos en medio de una pandemia y que de repente llegue el fin. Porque si todos van a decir paz y seguridad y llega destrucción repentina, me parece que esta situación de pandemia y de... Como estaban diciendo también, vi las noticias que un meteorito cayó allá en Kenia y resultó que era falso, y que en la primera luna de abril, entre las nubes y la luna se formaba la cara de Satanás. Y dices, ay, por favor, no puede ser eso, ¿verdad? No coincide con el registro bíblico. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, eso indica que la situación que estamos viviendo a nivel global no encaja, no coincide con la descripción que dio Jesús. Así que tranquilícense, ¿verdad? No hay por qué entrar en pánico con respecto a eso. Además, la Escritura dice que los que somos de Dios somos de día y no nos va a pescar por sorpresa, ¿verdad? Entonces no te preocupes. Ok, otra pregunta dice, ¿los adventistas defienden que se debe guardar el sábado? ¿Es correcto? Dice, bueno, de hecho, ha habido debates sobre eso. Ahí es donde ellos me parece que no pueden demostrar bíblicamente que tiene que ser un sábado. Y de hecho, a los adventistas con los que yo he hablado, que son pocos, les he hecho preguntas específicas. Por ejemplo, ¿cómo sabes que nuestro día sábado es el Shabbat? O sea, ¿cómo sabes siquiera si ese es el que se guardaba en los tiempos de los israelitas? Mi pregunta está basada porque nuestro calendario gregoriano entró de repente, ¿verdad? Así lo impusieron, vámonos, y empezaron a contar el tiempo. No tiene ninguna continuidad con el registro y sobre todo los meses lunares de los israelitas. Entonces, ¿qué día de nuestra semana actual era el Shabbat que ellos guardaban? Nadie puede decir cuál, porque nuestro calendario actual y otros previos fueron simplemente impuestos sin continuidad con los calendarios anteriores. Entonces, nadie puede asegurar que nuestro día sábado es el verdadero Shabbat, porque no hay ningún registro de continuidad entre los calendarios y los sistemas que se han usado, ¿verdad? Ahora, como también les he preguntado, ¿cómo lidias con las diferentes zonas horarias? Si el otro lado del mundo ahorita ya es el día que sigue y aquí todavía no, ¿cuál es el Shabbat que respetas? O sea, ¿de cuál zona horaria? Porque ya no es el mismo día, ¿verdad? Aunque lleven coincidir ciertas horas, no va a empezar y no va a terminar al mismo tiempo. De manera que a mí me parece que si la Iglesia universal tiene que guardar exactamente el mismo día, no se puede por, primero, las diferencias de horario. Así que cuando hago ese tipo de preguntas, hasta ahora no he encontrado una respuesta convincente. ¿Cómo puedes tú asegurarme que nuestro día sábado es el verdadero Shabbat? Si te basas nada más en el nombre, no tiene ninguna... O sea, no es un argumento sólido basarte nada más en el nombre. ¿Qué pasa si viene algún tipo de sistema nuevo y cambian el nombre de todos los días? Ahora, ¿cuál es el Shabbat? O sea, ese es el punto. Ahora, bíblicamente no puedes comprobar que tenemos que guardar un inicio y un fin de una hora específica en todo el mundo, hablando de la Iglesia Universal. Lo único que hace sentido para las regiones de todo el mundo es que sea uno de cada siete. Un día de reposo por cada 6 de trabajo. Así que nuestros amigos adventistas, es mi posición, no pueden demostrar bíblicamente que todos debemos guardar el mismo periodo de hora inicio y hora final, y como no lo puedes demostrar ni bíblicamente, ni siquiera en la práctica, no me parece que esa sea la conclusión lógica. A mí me parece que todo en la Biblia apunta a que es uno de cada 7, sin importar cuándo empieza y cuándo acaba. Ok, hasta ahorita son todas las preguntas, pastor. Muy bien. Es todo entonces. Gracias a todos los que se han conectado. Espero en Dios que podamos seguir transmitiendo. Hasta ahorita no hay ningún impedimento. Entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana en la sesión de preguntas. Eso sigue igual, a las 7 horas México. Aquel que nos esté viendo ahorita y quiera participar en la sesión de preguntas y respuestas, que son preguntas y respuestas abiertas, lo único que tiene que hacer es enviar un mensaje a nuestra página de Facebook de Árbol Plantado para que les demos las instrucciones. Esta transmisión no es pública, solamente puede participar alguien que tenga un link, y para darte ese link te tenemos que mandar las instrucciones para que te suscribas a un grupo. Es totalmente gratuito y la idea es que aprovechemos de 7 a 8 y media hora México, 1 hora y media, donde yo voy a estar con ustedes tratando de responder las preguntas que tengan. Y los que no estarán ahí, pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo, si Dios lo permite. Aquí estaremos echándole ganas. Tenemos mucho que estudiar. Acuérdense que estamos en el proceso
de repasar toda la información con respecto a los ancianos de la iglesia para que podamos elegir nuevos ancianos en Árbol Plantado. Es todo. Cuídense, obedezcan las instrucciones que nos ha dado nuestro gobierno, quédense en su casa, no salgan a menos que sea indispensable, y espero que Dios nos dé a todos de su paz y de esa provisión para mantenernos firmes. Gracias.